Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy quería compartirles acerca de algo que ha estado rondando estas últimas semanas en mi mente y en mi corazón y quería compartírselos a ustedes para que también les sea de bendición. Miren, hoy quería hablarles acerca de las preguntas que a veces tenemos para hacerle a Dios o que a veces queremos hacerle a Dios. Y saben que en la Biblia encontramos alrededor de 3.300 preguntas. Lo que pasa es que el sistema de puntuación o los signos de puntuación en el griego y en el hebreo no existían como tal, así que las vamos a encontrar quizás escritas de otra manera, pero yo me quería centrar en 3 preguntas que le hicieron al Señor Jesús mientras Él estuvo en la tierra. La primera se encuentra en Marcos capítulo 12 y alrededor de este capítulo nos vamos a encontrar que habían varios grupos de religiosos que se le acercaban al Señor Jesús y querían hacerle pisar el palito. Entonces parece que se juntaban antes en grupitos y decían, bueno, preguntémosle acerca del divorcio, preguntémosle acerca del dinero, preguntémosle acerca de esto y con algo vamos a hacer que la gente lo odie, que lo quiten del camino. Y al parecer, antes de esta reunión que tienen con el Señor Jesús, se juntan los herodianos con los fariseos y dicen, bueno, vamos a preguntarle acerca del tributo, si es lícito pagar el tributo. Si Jesús llega a decir que sí, que hay que pagarlo, el pueblo judío lo va a odiar, porque no hay forma de que el pueblo judío quiera seguir estando bajo la sujeción del imperio romano. Y si llega a decir que no, lo mandamos al frente con los romanos y ellos se encargan de limpiarlo del camino. Y se deben haber acercado muy felices al Señor Jesús porque deben haber dicho, bueno, con esta pregunta sí que lo destruimos, con esta pregunta sí que se va a quedar callado. Y cuando se acercan le dicen, Jesús, ¿es lícito pagar el tributo? Y el Señor Jesús dice, ¿por qué me tientan así? Y les responde, bueno, muéstrenme una moneda. Y me encanta ese detalle porque el Señor Jesús no tenía ni siquiera una moneda encima de él. Y cuando les dice eso, alguien le acerca una moneda y él dice, bueno, ¿de quién es la imagen que está impresa en esta moneda? Cuando ellos la ven, dicen, bueno, es la imagen del César. Bueno, denle al César lo que es del César. Y los religiosos de ese momento dijeron, listo, cayó, acaba de decir que sí. Pero termina rematando con una frase que rompe la religiosidad por todas partes. Él dice, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué rompe con la religiosidad? Porque cuando vamos a Génesis capítulo 1 nos vamos a encontrar que Dios dice que Él hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Y eso significa que aunque tengas que pagar los impuestos y aunque tengas que hacer las cosas que nos declaran las leyes de nuestro país, todo lo demás, todo lo que sos, toda tu mente, todo tu corazón, tienen que pertenecerle a Él. Él es el dueño. Y yo pensaba en esta cuarentena, qué difícil que se nos hace cumplir con las leyes. Nos piden que no nos juntemos, que no estemos en grupos grandes, que no hagamos contacto con este, con el otro, que no nos juntemos a tomar mates. Y nos cuesta cumplir con esa ley. Y yo hoy quiero repetirte esto, dale al César lo que es del César. Pero más allá de eso quiero ir a lo más profundo que nos pasa en esta cuarentena. ¿Le estamos dando a Dios lo que es de Dios? ¿Lo que a Él le corresponde? ¿Has encontrado en este tiempo una forma más profunda de darle tu mente, tu corazón, tus manos, tus pies, todo lo que sos? Mira, me encanta cómo termina el pasaje porque dice que cuando Él termina de responder esto, ellos se maravillaron de Él. No importa la pregunta que te acerques a hacerle al Señor Jesús. Siempre, siempre que le hagas una pregunta, si te quedas el tiempo suficiente para escuchar la respuesta, te vas a alejar de Él maravillado. Te vas a quedar maravillada porque el Señor Jesús siempre, siempre tiene una respuesta para darnos. Y mira, me lleva a la segunda pregunta que le hacen al Señor Jesús, que se encuentra también en el libro de Marcos, pero esta vez en el capítulo 4. Y son los discípulos que están en medio de una tempestad. El Señor Jesús les dice, bueno, crucemos al otro lado y resulta que a mitad del camino se levantan las olas y empieza a sacudir la barca y ellos estaban desesperados. Y yo me los imagino ahí a los discípulos juntando agua con algún balde, tirándola para afuera, buscando la forma de sujetarse con cuerdas, tratando de salvar sus vidas. Y de repente alguien mira la parte de atrás del barco y se encuentra con que Jesús está durmiendo. ¿Puedes imaginártelo un ratito? Jesús en medio de una tormenta, durmiendo. Ahora, las mismas olas que movían el barco, que mecían el barco, lo estaban moviendo a Él. Y el mismo agua que salpicaba a los discípulos también salpicaba al Señor Jesús.
Pero Jesús estaba en esa parte de atrás y dice que había agarrado como una bolsa de arena y estaba durmiendo. Él iba tranquilo. Y acá viene la segunda pregunta que le hacen al Señor Jesús. Y es una pregunta que en lo personal a veces le he hecho. Miren, se encuentra ahí en Marcos capítulo 4 y le dicen al Señor Jesús: Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Te lo voy a decir en un lenguaje un toque más actual. Señor, ¿no te da pena que estamos destruidos acá? ¿No tenés cuidado de que nos estamos sintiendo devastados, que esta prueba nos está destruyendo? Y me encanta porque el Señor Jesús se levanta y lo primero que hace es calmar la tormenta. Y él agarra y les dice: ¿Por qué? ¿Por qué están tan tristes? ¿Por qué están tan amedrentados? ¿No se dan cuenta que yo voy en el mismo barco que vos? Miren, la parte de atrás del barco por lo general lleva el timón. Y si Jesús está en tu vida y si Jesús está en tu barca y si Él es el que lleva el timón, no hay forma de que ninguna prueba nos pueda sacudir y nos pueda derrotar, porque el Señor Jesús va con nosotros. Y esa es la respuesta que tiene para darte a vos, que quizás estás en medio de una tempestad y que quizás sentís que estás en medio del dolor más grande de tu vida. Jesús quiere decirte esto: no te desesperes, yo voy en la barca con vos. Y esto me lleva a la última pregunta de la que quiero hablar. Acuérdense que hay 3.300, no todas son para Dios y para el Señor Jesús, pero hay muchas preguntas que se le hacen al Señor Jesús. Y la última está en el capítulo 11 del libro de Juan. Y es una pregunta muy cercana al corazón del Señor Jesús porque se la preguntan a algunos de sus mejores amigos. Miren, habían 3 amigos que el Señor Jesús tenía: María, Marta y Lázaro. Y resulta que Lázaro se enferma y parece que está a punto de morir. Así que sus hermanas le mandan un mensaje al Señor Jesús, no por WhatsApp, sino que le mandan un mensajero y le dicen: tu amigo está a punto de morir, tenés que venir a salvarlo. Y cuando le dicen esto al Señor Jesús, Él decide quedarse un par de días más. Ahora, cuando Él viene a la aldea donde ellas estaban viviendo, se acerca a Betania, Lázaro llevaba muerto 4 días. Y se le acerca a Marta, que dice que escucha que el Señor Jesús está por ahí, y se acerca corriendo al Señor Jesús y le dice: Jesús, mira, yo te lo voy a leer en un lenguaje actual, te lo voy a leer en el tipo de pregunta que solemos hacerle al Señor. Jesús, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué te costaba venir antes? Jesús, si venías antes, a mi hermano no le pasaba esto, mi hermano no se moría. Y dice que Jesús la mira, la lleva más adentro y empiezan a caminar y empiezan todos los judíos a ver que ellos se iban hacia el cementerio y se iban a llorar al parecer. Entonces en esto escucha a María y María viene corriendo y tiene una actitud un tanto más reverente y se echa a los pies del Señor Jesús, pero le hace la misma pregunta: Jesús, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué te costaba venir hace un par de días? ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo que era tan importante que no podías venir? Ahora nuestro hermano, tu amigo, está muerto. Y dicen que toda la gente estaba ahí, veía el dolor de ellas y lloraba con ellas. Y Jesús sin duda se puso a llorar porque veía la tristeza que había en el corazón de estas mujeres. Y te puedo asegurar que muchas veces vas a sentir que tenés ganas de hacerle esta pregunta al Señor Jesús: ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste antes? Jesús, si hubiera llegado antes, esto no me pasaba. Esta persona que amaba no moría. Si hubiera llegado antes, no me enfermaba. Si hubiera llegado antes, yo no hubiese sufrido tanto abuso. Si hubiera llegado antes. Y miren, el Señor Jesús ve nuestro dolor y te puedo asegurar que llora con nosotros. Pero Él limpia nuestras lágrimas. Y Él quiere responderte hoy que Él nunca llega tarde. Que Él tiene un propósito magnífico para todo ese dolor que tuviste que pasar alguna vez. ¿Sabes? Él se acerca a vos y te dice: mira, lo que yo vine a hacer acá es a glorificar al Padre. Y a través de esto que estás viviendo, yo lo voy a conseguir. Me encanta esto del Señor Jesús. No siempre te va a responder de la misma forma que le respondió a estas mujeres. Dicen que en ese momento Él pide que corran la piedra y dice: Lázaro, ven fuera.
Jesús tenía tanto poder que tuvo que decirle el nombre de Lázaro, porque si no hubiesen salido todos los muertos que estaban ahí. Lázaro, ven fuera. Jesús no siempre va a responder con un milagro de este calibre, pero te puedo asegurar algo. Jesús va a cumplir su propósito en tu vida. Y yo sé que muchas veces vas a tener esta pregunta u otras preguntas para hacerle. Pero si te quedas el tiempo suficiente para escuchar su respuesta, te vas a quedar maravillada. Y yo en estas semanas le he estado pidiendo eso al Señor. Señor, sea cual sea la pregunta que te haga, porque les aseguro que todos mis días son distintos, le digo esto: maravillame con la respuesta que tenés para darme. Yo quiero quedarme maravillada. Y lo mismo les deseo para ustedes que me están escuchando. Así que les mando un beso, las extraño mucho.